Bueno, buenas tardes a todos y todas, espero que estén bien. Esta es la tercera vez que intento grabar este video. En las previas que ustedes no Cuarta. van a llegar a conocer, les comentaba que traté de ingresar en la PEDCO, que no pude, que el video lo voy a colgar en cuanto pueda, que al video lo va a acompañar una clase escrita, que este es uno de los dos videos que corresponden a esta clase, que quería mostrarles y conversar un poco con ustedes acerca del mensaje que envié por la plataforma. Eh, Nuevamente, reiterarles, las condiciones de cursado las decide cada materia, eh, digamos, ustedes deberán ver de qué manera organizan digamos, o tienen a la vista cuáles son esas condiciones para cada materia. Ustedes pueden verlas explicitadas en nuestro programa, que ya está colgado ahí en la plataforma, que tienen que ver con la participación en los foros y la entrega de los trabajos prácticos mediante las tareas. Esos son los recursos conocidos que consideramos que todos podemos manejar, eh, digamos, las consultas tienen que ver con contenidos de la materia y en lo que nosotros les podamos asesorar con respecto al funcionamiento del curso, digamos, cuestiones concretas y específicas. Después, digamos, cuestiones más generales de funcionamiento de la plataforma, pueden escribirle a Fabiana, teniendo en cuenta que es la única persona que está, digamos, asesorando todos los cursos de nuestra facultad y que además también está asesorando, digamos, creo que a otros cursos. Y tener paciencia y saber que nosotros, digamos, no es que les vamos a exigir, ya se cierra la tarea, ya no pueden entregar más. Sí ponemos fechas porque hay, digamos, un cronograma que está estipulado. Ustedes pueden seguir entregando en las tareas. Por supuesto que ese grado de exigencia tiene, digamos, también, así como tiene un tope máximo, tiene también un mínimo. Nosotros no podemos recibir el primer trabajo práctico en junio, digamos. Este va a ser un periodo de, de evaluación con respecto al funcionamiento del curso y demás, porque, digamos, tenemos la información de que hasta el 17 de abril estamos recibiendo inscripciones, con lo cual, digamos, al principio cuando empezamos a pensar en la empresa de hacer una cursada virtual, no éramos todavía 100 y ahora somos 130 y algo. Este, y bueno, digamos, digamos, hay interés en cursar la asignatura y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a seguir sosteniendo esta cursada virtual. Bueno, sin más, voy a la clase, voy a tratar de mantenerme apegada a lo que está escrito, de manera que ustedes puedan leer también en el documento que también voy a subir, y quien no pueda acceder al video también, digamos, tenga el mismo contenido que quien esté mirando el video en este momento. Bueno, esta clase que trabaja sobre la unidad 1 es una clase que orienta la lectura, ¿sí? No la reemplaza, no sustituye ninguno de los textos, sí da algunos anudamientos o algunas cuestiones para poder pensar, digamos, qué textos se deberían leer juntos o poder pensarlos y criticarlos en conjunto, ¿sí? Este video vamos a trabajar el punto 1.1 y el 1.2 de la clase escrita. El 1.1 tiene que ver con una breve historia de la ciencia, donde vamos a hacer una brevísima recuperación de un material o de algunas cuestiones de historia de la psicología.
Para esta sección vamos a tomar el texto de Palmi Pardo, en realidad ese capítulo lo escribe Pardo, el texto, digamos, la edición del libro es de Palmi Pardo, del 2002, ¿sí? Y como les decía, algunas referencias de la asignatura Historia de la Psicología. Bueno, breve historia de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La propuesta de los autores señala la marca fundacional de Occidente en la búsqueda de un saber sistematizado, fundamentado, estricto y emparentado con la verdad al que llamamos ciencia. En este caso Pardo toma la frase de Gadamer, que la ubica, como podemos ver ahí, es el alfa y el omega de nuestra civilización occidental. En este sentido se plantea una tesis fuerte de mutua delimitación, definición y constitución de la ciencia y de la cultura occidental. Occidente inventó la ciencia, pero la ciencia también inventa Occidente. Verdad, poder, saber, vida, son términos que se configuran y se reconfiguran de diferente manera, de acuerdo al contexto sociohistórico, pero cuyas relaciones de implicación son particularmente necesarias de ser comprendidas en la civilización occidental actual. Bueno, qué mejor entonces que recurrir a Foucault, ¿no es cierto?, en el texto La psicología de 1850 a 1950, en términos generales, ¿no es cierto?, la obra de Foucault nos permite pensar los conceptos de saber, poder y su relación con la verdad de la vida. Y en ese texto, ¿sí?, nos planteaba que en el proyecto de constituirse como una ciencia natural, al alinearse con los principios de la ciencia de la naturaleza, ¿sí?, la psicología encuentra en la contradicción de alinearse con esos principios, ¿sí?, el nacimiento de un proyecto como ciencia del sentido. El sentido como aquello que no se halla en lo natural, sí en la naturaleza. Sin embargo, digamos, para poder pensar cómo llegamos a esta idea de ciencia, y en este caso, digamos, qué sería la ciencia psicológica, necesitamos recapitular brevemente en la historia de la ciencia, en general. Para esto vamos a seguir la propuesta de Pardo, hay múltiples sistematizaciones, periodizaciones y demás. Cuando más adelante veamos algo de Bachelard, vamos a ver que esta en particular se asemeja, ¿sí?, en la forma. Digamos, dice acá, bastante cercana a una lectura en clave de epistemología francesa, 3 momentos identificables como núcleos histórico-políticos del desarrollo científico, ¿sí? Acá tenemos el primero, que es el paradigma premoderno, que incluye los periodos de la antigüedad y la Edad Media, la antigüedad centrada en la relación del mitos y el logos, ¿sí?, que nos aporta una idea de un discurso racional, demostrativo, fundado en principios lógicos, y que esta idea es parte, digamos, actual de nuestra concepción o de nuestra definición de ciencia. Más aún, ¿sí?, la relación entre pensamiento y lenguaje de los antiguos griegos se vincula con una de las teorías de significado que vamos a estudiar nosotros en la unidad 3. Otra de las posiciones, acá digamos, estamos hablando específicamente de la cuestión platónica, ¿sí?, es la de distinguir entre doxa, u opinión y saber vulgar, y episteme, que sería el conocimiento verdadero y fundamentado, ¿sí? Esto, digamos, que sucede en la antigüedad, si recordamos un poco también lo que vimos en Historia de la Psicología, con Aristóteles, Platón, también, digamos, los principios de la medicina griega, con Galeno, con Hipócrates. Todo esto recuerden que es recuperado, ¿sí? Acá digamos, dice estamizado por
la concepción cristiana de la vida y la cuestión de la relación de subordinación de la razón ante la fe, ¿sí? La fe, una supremacía del conocimiento por iluminación, por la fe, ¿sí? Por la cuestión de la divinidad y la sacralidad, ¿sí? Durante la Edad Media. Ahora, esto que ustedes pueden ver en la parte izquierda de la diapositiva, coinciden ambos momentos de la antigüedad y la Edad Media en estos puntos que vemos a la derecha. Una visión geocéntrica y finita del universo, un ordenamiento jerárquico y teleológico del cosmos, es decir, hay un fin, hay una meta hacia la cual se desarrollan las acciones de los seres humanos y, digamos, de todo lo que sucede en este mundo. Además, la división que también hemos visto entre un mundo sublunar y un mundo supralunar, que conlleva dos físicas distintas para explicar los fenómenos en el mundo sublunar y en el mundo supralunar, y una concepción más amplia de ciencia que está emparentada con una subvaloración del conocimiento empírico. Esto no significa que ellos rechazaran el conocimiento empírico, sino que digamos, esta visión más amplia hace que no tenga la predominancia que vamos a ver ahora en el siguiente paradigma, que es el moderno. El paradigma moderno comienza con la secularización, el proceso de civilización, ¿sí? Digamos, cuestiones que hemos estudiado también en historia de la psicología, y en lo que nos atañe específicamente, digamos, la cuestión de la revolución científica. Entonces, ahí pueden ver, digamos, la secularización tiene que ver con la posibilidad de medir y controlar esas mediciones del tiempo, con la desacralización, con digamos, la normalización de la convivencia social en el sentido de el establecimiento de normas, ¿sí? La sectorización, digamos, lo que podemos llamar la disciplina, ¿sí? El control. Se caracteriza por un giro profundo del problema teológico, ¿sí? Que ocupaba el fin del paradigma anterior, a los problemas mundanos, por la desacralización y la medición del tiempo y del espacio. La esfera de lo científico se autonomiza del campo de lo religioso e inicia su emancipación de la madre filosofía. La visión de la realidad es a partir del ideal de racionalidad plena, ¿sí? Una racionalidad matemática. La ciencia estudia, describe y explica el orden racional matemático del mundo. La razón es la fuente indiscutida del conocimiento científico y de la posibilidad de transformar el mundo. Por ende, el conocimiento podría ser absoluto y universal, y podría formularse una ética, esto también es importante, ¿sí? Porque tiene que ver con los proyectos éticos de esta época, una ética de validez universal. ¿Sí? No solo se persigue la idea de describir y explicar cabalmente el funcionamiento del mundo, sino también los modos del comportamiento moral. A esta idea de progreso de la ciencia se asocia, ¿sí?, la idea de que el progreso de la sociedad va a estar en función del progreso de la ciencia. Es decir, que el orden social justo se construye sobre las bases certeras de la ciencia. Una de las características más sobresalientes de este proyecto, ¿sí?, es entonces el lugar prioritario que se le da a la experiencia, al conocimiento empírico y a la cuestión experimental. Este paradigma moderno, además, es un nuevo paradigma cosmológico. Si recuerden la revolución copernicana. Y acá, sobre la derecha, vemos estas características que tienen que ver con esa revolución copernicana y con este paradigma moderno, que básicamente es, digamos, la visión infinita del universo, un universo mecánico, no teleológico,
explicado por una única física, que es la newtoniana, ¿sí? Es, digamos, la explicación legaliforme, ¿sí? Pero sobre todo la ciencia es posible porque la realidad puede ser calculada y medida, ¿sí? Este es como el kit de la cuestión. Es decir, la condición de posibilidad de la ciencia moderna es el a priori matemático, ¿sí? Esto es importante porque lo vamos a retomar en la próxima unidad. La naturaleza es calculable. Y esta es la idea que está en la base de los principios de la ciencia natural, ¿sí? Que son esos principios con los que se alineara en el siglo XIX la psicología científica. La naturaleza es el objeto para un hombre que se ha convertido en sujeto de su conocimiento, de su cálculo, su control y manipulación. ¿Sí? Esta es la teoría, la relación básica de la teoría del conocimiento, la relación entre el sujeto y el objeto, que luego múltiples campos y disciplinas toman y modifican, ¿sí? Pero básicamente es en este paradigma moderno donde aparece esa relación sujeto-objeto. Y como también nosotros estudiamos, no sé si recuerdan, digamos, la sistematización de Canguilhem, es un momento también donde surge este proyecto de psicología como ciencia de la subjetividad, ¿sí? Digamos, y no es menor esta idea de la relación de un sujeto con la realidad que conoce, con los objetos que están en ese mundo. Bueno, finalmente, en el paradigma actual, digamos, hay diferencias acerca de cómo llamarle, si es posmoderno, digamos, otros dicen tardo-moderno, porque realmente la pregunta es si hemos dejado atrás la modernidad. ¿Sí? El autor, digamos, en un momento dice, bueno, no estaremos como en un pliegue de la modernidad, es decir, la modernidad aparece de modo disfrazado o de modo de un nuevo modo reinventándose, ¿sí? Y creemos que es un paradigma distinto o un momento distinto y en realidad estamos en una versión ayornada de la modernidad. Bueno, muchos autores podemos después mencionar que trabajan en este sentido, ¿sí? Pero lo que sí es cierto, digamos, y que sí es lo que aparece, digamos, aquí en la parte de la derecha, es que este momento actual, incluso dentro del ámbito científico, ¿sí? Se caracteriza por dos cuestiones básicas. Una crítica muy fuerte al lugar del discurso científico, ¿sí? La cuestión de la caída de los ideales de la modernidad, esta cuestión de la desilusión o el desencanto con lo que ha sido la empresa científica, ¿sí? Y entonces, bueno, la caída de estos ideales del conocimiento de la modernidad, como la objetividad, el cálculo matemático, la verdad universal, ¿sí? El rechazo de la idea de progreso social con base científica, la idea de una ética universal, ¿sí? Y sobre todo, bueno, como decíamos, la crítica fuerte, una crítica a, digamos, a una adoración que algunos autores pueden llamar también como la religión científica, ¿no? La cuestión dogmática en la ciencia. Bueno, entonces, en esta primera parte, lo que queda como pregunta es, ¿cuál es el lugar de la psicología en este panorama de la historia de la ciencia? ¿Sí? Y si podríamos pensar a la historia de la psicología o a la psicología como disciplina científica con las categorías que nos propone el autor, es decir, con estos momentos de paradigma premoderno, moderno y actual, ¿cómo lo haríamos? Bien, este sería el punto 1.1. Ahora el punto 1.2 tiene que ver con la distinción de unos conceptos básicos para poder, ¿no es cierto?, poner sobre la mesa de qué vamos a hablar en esta materia. Vamos a distinguir básicamente los tres primeros y como consecuencia de esas distinciones vamos a hablar un poquito de los últimos dos, ¿no? Que son
Nociología, epistemología y filosofía de la ciencia, los conceptos más centrales para poder distinguirlos, y ontología y metodología, estos dos que terminan desprendiéndose, ¿no es cierto?, de esa distinción. Para la distinción de estos conceptos básicos vamos a tomar principalmente como fuente al texto de Bunge y al texto de Klimovsky, los dos de la bibliografía obligatoria. Bueno, la nociología es una rama de la filosofía que se ocupa de la teoría del conocimiento general. Es decir, describir y examinar el problema del conocimiento en general. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo conocemos? ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Sí? Klimovsky dice que algunos autores usan este término de nociología como sinónimo de epistemología, ¿sí? Pero es, digamos, pensarlo en un sentido muy amplio y con algunos supuestos que vamos a estudiar más adelante. Nosotros vamos a tomar un sentido más restringido de epistemología, ¿sí? La epistemología es una rama de la filosofía que se dedica a estudiar el conocimiento científico. Es decir, un conocimiento específico dentro del conjunto de conocimientos. O sea, nosotros tenemos en el gran conjunto de lo que es el conocimiento que tiene que ver con la ideología, el conocimiento que tiene que ver con la religión, el conocimiento filosófico, el conocimiento, digamos, cotidiano, y el conocimiento científico. Bueno, la epistemología se ocupa solo del conocimiento científico, ¿sí? Bunge escribe un libro también que se llama Epistemología, que no está en la bibliografía obligatoria, pero que a mí me interesó tomar esta referencia. ¿Por qué? Porque lo usa como sinónimo de filosofía de la ciencia, ¿sí? A veces los autores usan epistemología como sinónimo de filosofía de la ciencia, definiéndola como, cito, la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico, ¿sí? Fíjense que en esta definición que aparece en la diapositiva aparece primero esta cuestión del producto, ¿sí? Para Klimovsky, la epistemología se ocupa de los problemas del conocimiento científico, tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios con los cuales se justifica o invalida, ¿sí? Y ahí está la segunda parte de esto que aparece en la diapositiva, ¿no es cierto?, los modos de producción y validación en un contexto sociohistórico. Vemos entonces dos vertientes diferentes, no tanto, pero con algunas variantes, para definir a la epistemología. La que se ocupa de la ciencia o del conocimiento científico como producto, y la que se ocupa de la ciencia como contexto de producción, además de los criterios de validación. Vamos a ver más adelante que hay otras posiciones, ¿sí?, acerca de qué se ocupa la epistemología en relación con la ciencia. Bueno, como les decía, el tercer concepto definir es, o a diferenciar, es filosofía de la ciencia, que en algunos casos se usa como sinónimo de la filosofía de la ciencia clásica, o a veces decimos epistemología clásica, que son alusiones a el empirismo lógico o la concepción heredada, que son temas que vamos a ver en la próxima unidad, ¿sí? La versión del positivismo lógico que estudiaremos en la próxima unidad. Esto es una expresión con un contenido semántico más amplio que epistemología. Dentro de este campo estudiamos problemas que exceden a las cavilaciones epistemológicas, por ejemplo, si la realidad objetiva existe o cómo se distingue de la realidad subjetiva. ¿Sí? Estos son problemas que aparecen en el texto de Klimovsky. Dentro de la filosofía de la ciencia podemos incluir problemas éticos, estéticos de la investigación, problemas ontológicos, metodológicos, ¿sí? Entonces, bueno, acá es donde aparecen estos nuevos términos. La ontología es una parte de la filosofía que estudia las entidades, ¿sí? Que en ciencia solemos llamar objetos de estudio. Pero no es solamente en el sentido de definir eso que nosotros vamos a estudiar en ciencia, ¿sí?
La ciencia construye, describe, delimita sus objetos de estudio. La ontología estudia los problemas de los seres y las entidades que existen en el mundo. Es una teoría de las características más básicas y generales del mundo, ¿sí? Las cuestiones ontológicas, entonces, están íntimamente vinculadas a cuestiones de epistemología, especialmente en nuestro campo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vamos a tener una unidad también donde vamos a hablar acerca del dualismo cartesiano, de la ontología de la mente, ¿sí? Y ahí vamos a ver que se desprenden problemas epistemológicos justamente planteando problemas ontológicos. Bueno, y finalmente, otro término a diferenciar es el de metodología de la ciencia, que también es utilizado por algunos autores como sinónimo de epistemología. O sea, vean que hay como términos que parecieran intercambiables. Nosotros estamos en esta asignatura distinguiéndolos, es decir, cada uno tiene un sentido específico. Sin embargo, los problemas del orden metodológico se vinculan a mejorar estrategias de producción del conocimiento científico, a la construcción de instrumentos, al refinamiento de procedimientos, a las técnicas de investigación, ¿sí? La metodología se apoya sobre las reflexiones críticas de la epistemología acerca de cómo se ha producido ese conocimiento. No se desconocen, ¿sí? Digamos, trabajan en una relación íntima la metodología y la epistemología. Bueno, una de las características que tiene la epistemología es que es metateórica. O sea, fíjense acá en el gráfico, en la figura 1, aparece arriba del todo la epistemología, que estudia las teorías científicas que están en el segundo nivel, que describen, a la vez estas teorías científicas, describen y explican la empiria, la realidad, como le quieran llamar. El conjunto de los hechos del mundo que ha recortado, digamos, que ha recortado y reconstruido como objeto de estudio. Este estudio que hace metateórico la epistemología puede ser de la estructura de la teoría, del lenguaje científico, de aspectos lógicos, de las relaciones entre la teoría y la empiria, de prácticas científicas, ¿sí? En general, la epistemología no estudia el nivel empírico, sino que estudia lo que se produce, ¿sí? Como artificio teórico con respecto a esa empiria. ¿Por qué decimos en general? Porque hay algún modelo epistemológico que no es metateórico, pero lo vamos a ver en la próxima unidad, digamos, para no embarullarnos. Bien, entonces, estudia, digamos, las teorías científicas, ¿sí? Lo que las teorías, los científicos y las científicas han construido acerca de esos hechos. Bueno, este esquema, digamos, es un poco estático, ¿sí? Fíjense, la flecha va para una sola dirección, tiene que ver con un orden hasta pareciera jerárquico, ¿sí? Parece que solo las teorías describen y explican los hechos del mundo, las teorías científicas, ¿no es cierto? O que solo la epistemología estudia y normaliza las teorías científicas, ¿sí? Bueno, hay otro tipo de movimientos, o sea, los hechos del mundo también desafían las proposiciones teóricas de los científicos y a su vez también esos problemas desafían los modelos epistemológicos construidos. Bueno, Klimovsky, acá está este grafiquito, un poco esto está digamos, en la guía de estudio que se subió. Expone una discusión acerca de la base empírica. La base empírica es todo aquello, digamos, todo el conjunto de los objetos que pueden ser potencialmente conocidos directamente, ¿sí? A través de los sentidos. Y lo diferencia de la zona teórica. La zona teórica son los objetos que requieren una mediatización conceptual, ¿sí? Son los objetos que muchas veces decimos son los constructos teóricos, ¿sí? Y que pueden ser potencialmente conocidos indirectamente a través de esa mediatización conceptual, ¿sí? Ahora, vemos en la parte de la izquierda de la figura, ¿sí? El gráfico de
la amplitud de los campos y la relación entre los mismos, que la filosofía en este gráfico incluye, ¿sí?, como un gran conjunto que tiene más problemas y más prácticas y más cuestiones a estudiar, a la epistemología y a la metodología. Y a su vez la epistemología es más amplia que la metodología porque incluye otro tipo de problemas más allá de los metodológicos, ¿sí? Entonces acá es una primera impresión de una relación de inclusión. Ahora, lo complejiza ¿por qué? Porque habla de la base empírica en 3 niveles, en el filosófico, en el epistemológico y en el metodológico. Lo que a mí me interesa acá es que ustedes vean que el campo de la filosofía es más amplio que cualquiera de las otras dos, pero su base empírica es mucho más pequeña que las otras dos. ¿Por qué? Digamos, acá en la parte de la derecha ven que, digamos, lo que sería la base empírica filosófica es mucho más pequeño y es la base de la base empírica epistemológica, y a su vez la base empírica epistemológica es más pequeña que la metodológica y es la base de esa base empírica metodológica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la certeza, dice Klimovsky en ese texto, los datos indubitables, no hablemos de certeza, los datos indubitables de la base empírica filosófica son mucho menores que los de la base empírica epistemológica, y a su vez los de la base empírica epistemológica son menores que los de la metodológica, pero mayores que los de la filosófica, ¿sí? Bueno, para terminar esta parte, no podía faltar una periodización de la epistemología que además nos va a servir para lo que es la introducción de la unidad próxima. Bunge distingue un periodo clásico de la epistemología, es decir, de la preocupación por un conocimiento que sea preciso, sistemático, ¿sí? Un periodo clásico que va de la antigüedad hasta Russell, que es fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Principios del siglo XX. Y dice que, que estos epistemólogos de este periodo clásico son, digamos, epistemólogos aficionados. Tienen otros temas de estudio, ¿sí? O estudian problemas éticos, o estudian problemas políticos, o estudian problemas metafísicos, pero, digamos, lateralmente o en vinculación con esos temas de estudio, aparece la preocupación por el problema del conocimiento en ese sentido amplio que habíamos visto del paradigma premoderno, recuerden, ¿sí? Y que, fíjense que este periodo clásico incluye el paradigma premoderno y el paradigma moderno, que mencionábamos con Pardo, entonces la idea de ciencia también termina definiéndose de otra manera y con otras características. Y luego distingue un periodo de profesionalización de la epistemología, ¿sí? Sobre fines del siglo XIX, ahí aparece, digamos, por ejemplo, en las primeras cátedras, dice Bunge, que ocupa Mach, por ejemplo, es un autor que vamos a mencionar en la próxima unidad, aparecen hacia fines del siglo XIX, ¿cierto? Digamos, la invención de una cátedra específica, la especialidad de la cuestión epistemológica. Y, digamos, uno puede pensar como el momento así que marca el surgimiento de esta profesionalización, el Círculo de Viena, que es también una asociación, un grupo de filósofos, matemáticos, lógicos, que fundan lo que es la concepción heredada que vamos a estudiar en la próxima unidad, ¿sí? Entonces, es un movimiento de surgimiento de cátedras, publicaciones, asociaciones, digamos, especializadas. Y es la idea de que se puede pensar en una filosofía exacta. ¿Sí? Acá vamos a ver también como
habíamos comentado anteriormente, el lugar de la matemática, además de la matemática, el lugar de la lógica, ¿sí? Para pensar esta idea de la epistemología como una filosofía exacta. Bueno, hasta aquí este video. En el próximo video vamos a ver el punto 1.3, que es el conocimiento científico, fundamentación del conocimiento científico, tipos de conocimiento, el razonamiento científico, y 1.4, el método científico, las cuestiones de monismo y pluralismo metodológico, y holismo e individualismo metodológico.